En la segunda ronda de preguntas ha solicitado la palabra el diputado Eric Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente. Primero, yo tengo mi despacho aquí por la Casa Rusa, o en la Casa Rusa, fuera del edificio de la Asamblea Legislativa, y a mí me tocó vivir en carne propia el sacrificio, la abnegación y el esfuerzo de los señores oficiales. De antemano, nosotros facilitamos el baño, nos quedamos sin galletas y sin café y sin otro tipo de refrescos, después nos los repusieron para compartirlos precisamente con ellos que hacen una labor digna de encomio. Y señor ministro, de mi parte, envíele mis más sinceras felicitaciones por este tipo de cosas. Y aquí cuando decían que por qué la Asamblea no dejaba entrar a los manifestantes, mire, dependiendo cuáles manifestantes, aquí no tuviéramos asamblea con el cuento de que todo es pacífico. Aquí tuvimos que salir escoltados por policías en microbuses y las barbaridades y las vulgaridades que nos gritaban fue increíble. Vendepatrias, ladrones, y eso que no se le dio la oportunidad, porque si no nos hubieran matado. Dios guarde aquí, simple y llanamente, cuando quisieron derribar esa barricada que usted bien daba aquí, quién sabe qué nos hubiera pasado a nosotros si no hubiera habido un despliegue de seguridad. Por eso, cuando el compañero Villalta Flores Estrada decía que los dejaran entrar aquí, que era parte de la democracia, yo me imagino que él se sentía muy contento asusando las huestes, pero sinceramente algunos sí agradecemos mucho la gran posibilidad y el esfuerzo que ustedes nos brindaron de salir íntegramente ilesos de todo este tipo de situaciones. Entonces, mis felicitaciones para todos ellos. Igual cuando usted habla de las estrategias, me tocó ver cómo algunos manifestantes que traían de la zona sur en buses, después les daban cajitas de pollo de KFC, así es que ese viaje a veces podría valer la pena, con una manta frente a mi oficina, vociferando y gritando una serie de barbaridades. Entonces, de mi parte yo agradezco mucho y hago un reconocimiento a todo el despliegue y el sacrificio de horas de estar bajo el sol, bajo la lluvia, y que fue incansable para brindarnos la seguridad a los señores diputados que aprobamos una reforma fiscal. Y esto quería aclararlo también en el sentido de ver si había algún dato, porque usted nos mostró los datos aquí totales, de cuánto costó o cuánto le costó al país. Porque el problema, hay una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, el problema de los fondos públicos es que la gente cree que es gratis y los políticos creen que son de ellos. ¿Cuánto le costó precisamente ese despliegue en la Asamblea Legislativa? Si hay un dato particular sobre lo que costó propiamente la Asamblea Legislativa o nada más se tienen datos generales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Sí, nosotros hicimos el cálculo en términos generales, no en términos de la Asamblea, y le voy a decir que muy discreto en la medición de la circunstancia, porque cuando en administración usted mide cuánto vale un proceso, tiene que tomar en cuenta el agua, la luz, el salario, como está ahí, la alimentación, tiene que tomar en cuenta incluso cuánto cuesta prorrateado de la utilización de equipo tecnológico, y hay unas formas de medir tremendamente precisas. Entonces por eso aquí lo que pusimos fue tremendamente discreto. Aquí lo tenemos por plantillas, digamos, de la generalidad, y ustedes lo pueden ver en el caso de, y como le digo, está bastante discreto, sin embargo, ya no veo yo. Ahí está, por ejemplo, por provincia, que no necesariamente la de San José es solo la Asamblea Legislativa, que fue la que más actividad nos generó, sin embargo también, bueno, ahí está 86.995.000. Y les digo que todavía el tema de las extras, todavía lo estamos terminando de pagar, porque normalmente con las extras tratamos de ser muy restrictivos. Cuando el personal cumple el horario, lo mandamos para que se vaya. Esto fue tan acongojante que hubo momentos en que no se podían hacer los relevos. Entonces yo le dije a los muchachos, miren, yo les voy a pagar las extras, hagamos el trabajo y después voy a ver yo cómo hago. Hablé con el presidente, con la señora de Hacienda, y bueno, ahí se giró un recurso para pagar las horas extras, que fueron como, si mal no recuerdo, como 150 millones de colones, y pagamos unas este año, otras a principios de mes, y creo que faltan muy poquititas para pagar, porque sí, ellos merecían eso y mucho más, y ya casi no tenemos un pendiente, pero como le digo, estos números son discretos, probablemente hay más. Y cuando usted lo decía en términos país, don Eric,
Probablemente hacer un estudio de eso sería muy interesante, no debe ser muy fácil, donde la afectación hacia el comercio, donde la afectación hacia en horas espera de personas que iban para su trabajo, o el combustible que se quemaba en una presa de repente, todo eso maximizaría en no sé cuántos miles de millones de colones el tema del gasto a nivel nacional. Este es desde el ministerio, pero como le digo, muy discreto. Mucho gusto, señor. Sí, don Eric, solo estoy anotado ya, así que puede hacerlo. Una cosita más, señor ministro, nada más. Obviamente que cuando a uno le impiden el libre tránsito, pues le están violentando los derechos, y esto tiene que ver, va más allá de un asunto de un derecho a manifestarse. En eso yo estoy totalmente claro. Y por eso le decía que comprendo la desesperación de gentes en los buses, gente que pierde citas, cuando a veces esperan dos años por una cita, transportistas que tienen 36 horas de estar ahí metidos, que no tienen un baño cerca y cuestiones de este tipo, yo los entiendo. Y mire, por más que uno quiera, yo no he llegado al nivel espiritual de la Madre Teresa ni de Mahatma Gandhi, pero por más que uno quiera, un ser humano que no sienta cólera en ese momento, que no se sienta frustrado, mire, yo creo que ni San Francisco de Asís hubiera llegado en ese tipo de cosas. Y la verdad es que yo me siento frustrado y hago mía alzo la voz en nombre de ellos. En esto, claro, yo lo veo muy fácil, y permítame mi ignorancia en este caso, de que uno de los derechos constitucionales fundamentales es la libertad de tránsito en el país, y les corresponde a ustedes, entre otros, asegurarnos esa libertad de tránsito. Yo entiendo que ustedes tratan de evitar un choque precisamente con esta gente, pero no existe o no se han barajado, si existe, algunas medidas a tomar para que la libertad de tránsito se restablezca lo más pronto posible. Ciertamente en esto hay que tener, tratamos de tener mucha prudencia, tratamos, como bien lo dice usted, de evitar el choque, porque vean, hablando de estrategias y de orquestación, como lo decía el señor diputado presidente, nos ponían niños en los bloqueos, nos ponían adultos mayores en los bloqueos y nos ponían a las mujeres de frente en los bloqueos. Y yo le digo, yo personalmente estaba tratando de dirigir el tema radial para que antes de cualquier incursión yo valorar y asumir yo la responsabilidad en lo bueno o en lo malo. Y cuando usted le decía, mire, en este momento hay niños, hay adultos mayores, hay mujeres, uno realmente tiene que tomarse un momento, pensar y reflexionar, bueno, busquemos otras estrategias. ¿Cuál siempre fue la estrategia? Que el líder nuestro fuera a buscar al cabecilla de ellos y les dijera, miren, vamos a negociar, busquemos una alternativa, busquemos otra forma, y le voy a decir que en algunos se logró y en otros no se logró. En algunos tuvimos buenas respuestas y en otros ofensas, insultos y demás. Y logramos salir airosos con todo esto, pero sí, es difícil. Yo recibí cientos de llamadas, y cuando digo cientos no es broma, de personas representantes de gremios, preocupadas por el tema de su desarrollo, su trabajo, todo este tipo de circunstancias, y era buscar un balance entre ese derecho y entre no terminar en una agresión o en una gresca en contra de personas, porque ahí nos iban a poner de frente probablemente a personas más vulnerables para hacernos ver mal. Hubo una situación que se dio en Barranca, recuerdo que inclusive un policía nuestro atiende a una de las personas que resulta con una pedrada en la cabeza, que eran de ellos mismos, o sea, una pedrada, en la montón de piedras a uno de los mismos manifestantes le terminan con una pedrada en la cabeza. Entonces salen diciendo que fue un garrotazo, ¿verdad? Y el policía nuestro, que era un policía de fronteras, atiende porque tiene conocimientos de paramédico al manifestante. Y entonces salen diciendo que nosotros trajimos policías extranjeras porque los de fronteras en aquel momento tenían un uniforme café. Entonces que traíamos ejércitos extranjeros. Entonces una serie de cosas y mentiras por los medios de comunicación realmente molestas. Bueno, ¿cuáles son las medidas a tomar para el futuro? Yo sigo creyendo que somos
Y así es, un país democrático, que la mayoría de los costarricenses son gente buena, gente que busca el diálogo, que busca la concertación, porque también encontramos gente buena en este tipo de actividades. Yo le puedo decir que después de que pasó toda esta actividad, y yo ando normalmente en la calle en actividades de todo tipo, personales, y me topo gente en la calle donde agradecen la intervención y el cómo manejamos la estrategia, inclusive de los dos grupos, porque también recuerdo que se peleaban entre los manifestantes. Gente que representaba gremios, tal vez hacían un bloqueo o una manifestación en un solo lugar, se llegaba y unos aceptaban moverse y otros no querían, y se peleaban entre ellos. Entonces había que también meter la policía a sostener riñas entre los diferentes grupos o entre los diferentes sindicatos. Bueno, difícilmente, usted lo dice muy bien, va a tener uno la paciencia de la Madre Teresa, pero muchos de nuestros compañeros tuvieron la habilidad de tener mucha paciencia, mucha sabiduría y tratar de llegar a ese punto. Aquí el tema es decirles, y aprovechando que están los medios de comunicación, tenemos derecho a manifestarnos, no a bloquearnos, no a violentar los derechos de los demás, y esa es nuestra consigna. No vamos a dejar que se violenten los derechos de los demás. Manifiéstense, digan lo que tengan a bien, se acepta, pero no este tipo de circunstancias que realmente le causaron un daño enorme al país.